Buen día, estudiantes de la institución educativa El Triunfo, alumnos de segundo de secundaria. En esta ocasión te he traído la segunda parte del tercer tema que tenía por nombre la sinonimia. En esta ocasión te he traído el tema trabajado a través de ejercicios. Es decir, vamos a desarrollar los ejercicios que te dejé la semana pasada para que sepas lo que estás trabajando y tengas en claro lo que ya estamos viendo. La práctica es muy importante para que tú puedas entender dichos temas que se van trabajando. La, para empezar a trabajar los ejercicios, te voy a conceptualizar y centrarnos en el tema a través de su concepto en general para poder pasar a resolver ejercicios. La sinonimia se refiere a los sinónimos, ¿no? Sinonimia y sinónimos es lo mismo. Son términos que la cual están escritos con un significado parecido, sin embargo van a diferir o son diferentes a la forma de escritura, ¿sí? Entonces, la sinonimia vendría siendo palabras que tienen como concepto de igual manera y difieren en su escritura. La sinonimia está comparada por una misma categoría gramatical, que vendría siendo el adverbio, perdón, un adjetivo con un adjetivo, un sustantivo con un sustantivo y un verbo con un verbo. Bien, esto lo vamos a desarrollar lo vamos a tener muy más en claro a la hora de los ejercicios. Yo te voy a explicar mediante las categorías gramaticales cómo funciona en un ejercicio. En este caso, la primera parte de la tarea te dejé que relaciones la columna izquierda junto con la columna derecha, que vendrían siendo los sinónimos de la columna izquierda. Tú tenías que colocar los números en cada paréntesis para poder así obtener la relación. Vamos a analizar la primera palabra que eh, significa desazón. Cuando hablamos de desazón estamos hablando de un disgusto, es decir, de una forma eh, de una forma de no tener alguna incomodidad o una molestia frente a algo o a alguien. Entonces te causa un disgusto, una sensación de disgusto. Y desazón se relaciona con ese significado. Por lo tanto, el sinónimo de desazón vendría siendo disgusto. ¿Qué es dolo? Dolo no es dolor, por si acaso. Vayan a relacionarlo con dolor, no tiene nada que ver. Tiene que ver con engaño, o mentira, o falsedad. Todo lo que tiene que ver con algo que no sea verdadero. Bien, 3. ¿Qué es la 3? La 3, preponderar. ¿Qué es preponderar? Es prevalecer, es decir, resaltar algo importante. ¿Ya? Soso. ¿Qué es soso? Soso vendría siendo algo insípido, algo desabrido. Por ejemplo, eh, en una oración, mi mamá, eh, o en este caso, por ejemplo, mi comida quedó muy con un soso inadecuado. Es decir, mi comida quedó insípida, ¿no? Entonces, si te das cuenta, estoy utilizando esa palabra en una oración, en un contexto que tiene relación con el significado. Por lo tanto, yo lo puedo reemplazar fácilmente porque la palabra se adapta a ello, por la misma situación de la oración. 5. Desafinar. Vendría siendo disonar, es decir, también lo podemos relacionar con lo auditivo, también con algo que no está igual, algo que no está parejo, ¿no? Desafinar.
disonar, ¿no? Algo que no está concuerdo con algo, ¿sí? Bien, vamos con la siguiente. La siguiente palabra que significa vástago, vástago significa retoño, es decir, también hablamos de un tallo, estamos refiriéndonos a un tallo nuevo, ¿sí? Pero también a la vez estamos hablando de un niño pequeño, ¿no? Un retoño. Contiguo. ¿Qué es contiguo? Contiguo significa junto a una cosa o alguien. Por ejemplo, la continuación de las casas de un determinado asentamiento o determinado, una determinada calle significa contiguo, es decir, las casas están una con otra anexadas. Por lo tanto, contiguo significa colindante y colindante significa junto a algo. Pedante. ¿Qué es pedante? Pedante es una persona de manera inoportuna, a través de su actitud o palabras que tiene grandes conocimientos, es creído, ¿no? Es una persona que le gusta resaltar por ese aspecto, pero de forma negativa, eh, suprimiendo a las demás personas que están a su alrededor. Por lo tanto, su sinónimo sería ególatra. Ególatra es una persona egoísta, una persona con un egocentrismo muy alto, ¿no? Congratulación. ¿Qué es congratulación? Es la expresión de alegría, de satisfacción que se tiene por algo agradable. Entonces su sinónimo vendría siendo para bien, ¿no? Que significa algo satisfactorio. ¿Qué es flemático? Flemático viene de una temperatura o un temperamento apático. O sea, apático vendría siendo un comportamiento tranquilo o comprensivo, ¿no? Cuando te dicen, tienes que ser apático con las personas, es decir, una persona comprensiva, una persona que tiene la facilidad de comprender a las personas. Por lo tanto, su sinónimo vendría siendo para parsimonioso. Parsimonioso también significa eh, apático, ¿no? Una persona comprensiva. ¿Qué es disociar? Disociar viene del significado de disgregar, es decir, algo que no concuerda con algo, con otra cosa, y se anula, disociar, o sea, sacar de algo. Bien. Verídico. ¿Qué es verídico? Verídico significa auténtico, algo verdadero, algo que tiene mucha consolidez en lo que en lo que tiene, sus fundamentos, en lo que realmente dice. Entonces, eso significa verídico. Muy bien. La segunda parte de los ejercicios consistía en relacionar ahora pero a través de oraciones. Es decir, la palabra sinónima te la daba en una oración y tú tenías que relacionar de acuerdo a lo que te está explicando o significado de la oración, eh, conseguir e identificar su sinónimo de esa palabra. Dice, deduce y encierra el sinónimo de la palabra destacada en negrita, o sea, escuchar, según el contexto de la oración. Cuando estamos hablando de escuchar, también podríamos hablar de escuchar música, de escuchar una novela, de escuchar una conversación, ¿verdad? Por lo tanto, escuchar en el ámbito de la oración que te están dando tiene otro significado, a pesar de que están dentro de los sinónimos. Por lo tanto, la estructura o lo que te dice la oración va a determinar bastante del significado del sinónimo. Por ejemplo,
Los estudiantes deben escuchar la clase de forma constante. Cuando hablamos de escuchar la clase, estamos hablando del concepto o del contexto de atender, de prestar atención a lo que la profesora o el profesor está explicando. Por lo tanto, en este aspecto no es escuchar música, sino es eh, escuchar la clase, es decir, prestar atención a la clase. Por lo tanto, aquí te dan sinónimos: ver, auscultar, aprehender y atender. Aprehender no significa directamente con el significado de entender algo nuevo. Aprehender significa reprender o eh, indicar que tienes que prestar atención, ¿sí? Entonces, el sinónimo que se adecua más a esta oración por el contexto de lo que te están diciendo, de la situación, sería atender, porque te están hablando acerca de la clase. Tienes que escuchar la clase, estar atento a la clase. Por lo tanto, ese sería su sinónimo de acuerdo a la oración, al contexto de la oración, como te estoy pidiendo aquí. El segundo ejercicio te habla de ambición. Ambición, ¿no? Su sinónimo. ¿Qué te dice en esta oración? ¿Cómo utiliza la palabra ambición en esta oración? Su ambición siempre fue terminar de leer todos los libros de Edgardo Rivera Martínez. Cuando te hablan de ambición por leer todos los libros de este autor, se refiere no a la ambición de dinero, no a la ambición económica. Te está hablando de ambición o de un deseo muy grande, de un anhelo. Cuando hablamos de anhelo, es el deseo extenso hacia algo o hacia alguien. Por lo tanto, cuando hablamos de anhelo, estamos hablando de un deseo, un deseo muy alto. Por lo tanto, ambición en esta oración te está dando a entender como significado y sinónimo de anhelo, porque tiene mucho deseo, mucho anhelo de leer todos los libros de este autor. Vicio, entusiasmo y función, ¿por qué no pueden ser? Porque vicio vendría siendo ya una obsesión por algo. Aquí no te habla de obsesión, te habla de un deseo, que es diferente. Entusiasmo vendría siendo una persona alegre, una persona positiva. Aquí te habla sobre un deseo. Función tampoco podría ser, porque te habla de una acción que tiene determinada situación, por una determinada situación, a actuar. 3. Las plegarias por los deudos de Siria fueron elevadas al cielo. La palabra elevadas tiene como sinónimo dirigir, levantadas, alzadas, izadas. Si te habla en esta oración de plegarias por un determinado país que está haciendo por unas guerras, podríamos sacar una conclusión, una deducción, que por eso están pidiendo plegarias hacia el cielo. Por lo tanto, cuando te hablan de plegarias, estamos hablando de una petición celestial, estamos hablando de la palabra elevada se está utilizando con el significado de dirigidas. ¿Por qué? Porque te está hablando de que unas oraciones van a ser dirigidas hacia alguien, que es hacia el cielo, ¿no? Por lo tanto, hacia Dios. Entonces, estamos hablando de dirigidas. Levantadas no, porque está hablando del sinónimo de alzar o tener algo hacia la dirección posterior o arriba. Alzadas tampoco, porque también está hablando de la acción de levantar algo. Izadas también. Izadas vendría siendo levantar algo, es decir,
estamos hablando de la bandera, por ejemplo, cuando izamos la bandera, es decir, la levantamos. Por lo tanto, están hablando de acciones de levantar, sí, al igual que aquí, pero las situaciones son muy diferentes. Por ejemplo, levantar, aquí puedo levantar la mano, no puedo decir dirigir la mano. Aquí puedo hablar de alzadas, también la mano, aquí puedo ser izadas, más que todo se relaciona a un objeto que es levantado. Por eso, elevadas, aquí en esta oración, su significado está más relacionado a dirigidas. 4. Juan posee una avidez indescriptible por las novelas de caballería. Avidez significa una misión por algo, ¿no? Pero en este caso, te está hablando de que Juan tiene mucha inclinación por las novelas de caballería que por otros tipos de novelas, ya sean románticas, de acción, de ficción, de terror. Entonces, él más se inclina por las novelas de caballería. Por eso la palabra avidez se relaciona más en este caso como inclinación. También podría ser sed, codicia, goce, son sus sinónimos también. Pero la palabra tiene que relacionarse con la oración que te están dando. No podemos reemplazar todas las palabras en una sola oración, porque estamos hablando de distintas conceptualizaciones o también en distintas situaciones comunicativas. Por ejemplo, sed, yo podría decir, Juan posee una sed indescriptible por las novelas de caballería. Cuando hablamos de sed, estamos hablando de una persona que quiere beber agua. Codicia, una persona que tiene envidia por algo o por alguien. Goce, cuando estamos hablando de un deseo muy grande acerca de algo por dicha felicidad. Bien. 5. Me gusta mucho tu aroma a brisa de verano. Cuando hablamos de aroma, nos estamos refiriendo a fragancias, colonia, esencia. Hedor vendría siendo su antónimo. ¿Qué es hedor? Algo putrificante, algo que no tiene un olor agradable. Por lo tanto, no, la alternativa de queda descartada. Fragancia, colonia, esencia nos queda como alternativa, como posibles respuestas. Cuando hablamos de aroma, en esta oración te está diciendo se refiere a una brisa de verano. En este caso, en esta oración, en este caso la oración te está dando a entender acerca de la esencia o la personalidad de la persona. Es decir, esa persona tiene una personalidad a brisa de verano. Es decir, está haciendo una comparación. Por eso aquí la respuesta es la C, esencia. Te doy a entender y te pongo aquí a qué se está refiriendo cuando hablamos de esencia. Que su aroma lo compara con la naturaleza. ¿Cuál es la naturaleza? Brisa de verano. Aquí quiere dar a entender que de repente tiene una personalidad tranquila, una tranquilidad serena, relajada, una persona pacífica. Por lo tanto, lo compara con un aroma a brisa de verano. Bien, los ejercicios que te estoy dando a conocer son los mismos que te he dejado como tarea. Por lo tanto, ya te los expliqué por qué sale tal resultado. Entonces, ya tú tienes que tratar de repasar los ejercicios con sus respuestas para que te quede claro y tengas la práctica adecuada para continuar con el tema, ¿sí? Para poder subirte de nivel, ¿sí? Para que así podamos aprender cosas cosas mucho más grandes o de un nivel mucho más allá de lo que estamos trabajando. Bien, chicos, eso ha sido en sí toda la clase de hoy, que me he centrado más en la práctica, ¿sí? Para que puedas aprender. Se dice que las personas aprenden más con la práctica, y eso es lo que estoy haciendo para que puedas tú entender el tema. Muy bien, chicos, nos vemos en las clases pasadas. Ya sabes, si tienes dudas, por favor, puedes
hablar a través de la página de local. Gracias, nos vemos hasta la próxima. Bye, hasta luego.